En su momento, el 25 de mayo, cuando se realizó la conferencia de prensa, eran 4 las muertes por esta gripe y se instaba a la población, sobre todo a la población de riesgo, a vacunarse. No eran buenos los porcentajes, sobre todo los niños de 6 meses a 6 años. Sin embargo, 2 días después ya no habían dosis. ¿Cómo fue que sucedió esto? Bueno, como ustedes saben, en ninguna parte del mundo la vacunación antigripal es obligatoria. Es una opción que está orientada justamente a prevenir los cuadros respiratorios agudos y particularmente los cuadros graves que se dan en la población más vulnerable. Vale la pena hacer este pequeño comentario. Todas las enfermedades infecciosas dependen de 3 grandes factores. Uno tiene que ver con el sistema inmunitario, ¿verdad? Las defensas de cómo nos encuentra en determinado momento el sistema inmunitario nuestro, las defensas. El segundo tiene que ver con el ambiente. En este caso, bueno, estamos en pleno invierno, que vino además de forma precipitada, adelantada, ¿verdad? Y el tercer factor es la virulencia de la gente. Estos 3 factores juegan permanentemente en todas las enfermedades infecciosas. Lo que hemos identificado al momento actual es que, bueno, este virus de la influencia A, H1N1, que fue el que circuló en el hemisferio norte en el año pasado, porque ustedes saben que las vacunas se van cambiando todos los años en función de la circulación de los virus de los hemisferios correspondientes. Por ejemplo, en este momento se están estudiando los virus que circulan en el hemisferio sur para las próximas vacunas en el hemisferio norte y viceversa, ¿verdad? Entonces, el comportamiento de este virus en el hemisferio norte, el mismo virus con el cual se hace la vacuna que estamos suministrando, no mostró una especial virulencia. Lo que sí parece claro es que tenemos condiciones ambientales que precipitaron lo que son las enfermedades respiratorias agudas. Prácticamente estamos hablando de que estamos en la misma situación de todos los julios, ¿no? Es decir, con el máximo frío, con los sistemas asistenciales con alta demanda asistencial. Julio dijo, no junio. Julio. Mayo lo que sería normalmente julio. Exactamente. Ahora, ¿las vacunas llegaron como llegan todos los años? Llegaron un poquito más atrasadas porque hubieron dificultades justamente con la propia vacuna que nosotros compramos a través de la OPS. Hubieron cambios justamente en las cepas, a último momento eso llevó a que se retrasara un poco la vacunación. En toda la región. Y nosotros de alguna forma lo que identificamos es que, bueno, al adelantarse la vacunación, adelantarse el invierno y adelantarse los cuadros respiratorios agudos y los cuadros agudos graves, eso generó obviamente un fuerte movimiento de la población, una intensa vacunación y no necesariamente los grupos a los cuales queremos llegar, ¿no? Yo creo que esto es importante transmitir. Esta no es una vacuna para toda la población, es una vacuna que está orientada básicamente a aquellos grupos más vulnerables, justamente los que tienen el sistema inmunitario más comprometido, como decíamos anteriormente, los niños pequeños, entre 6 meses y 4 años, las embarazadas, aquellas personas que tienen comorbilidades, otras enfermedades, es decir, en el cual los casos más típicos son justamente personas que tienen problemas respiratorios, ¿no? Asmáticos, EPOC, grandes fumadores. Ahora, Vaso, atendiendo a lo que usted decía con el comportamiento de las cepas, del clima, de la población en general, el año pasado se habían sobrado, se tuvieron que tirar lamentablemente más de 50.000 dosis de la vacuna. Este año se había comprado una cantidad similar a la que se usaron para la vacunación, digamos. Claro, pero si bien el año pasado el invierno vino estacionalmente en fecha o un poquito más tarde, este año vino bastante más temprano, que eso no lo podían prever. Pero sabiendo que había, como usted dijo, un retraso, iba a haber un retraso porque aparecieron a último momento cambios en las cepas y demás, ¿no se pudo tomar la previsión de comprar, en lugar de 50.000 menos, un poco más para no tener que hacer un parate y volver a encargar? Bueno, sí, nosotros justamente, por eso hacía referencia a que el comportamiento esperable, de acuerdo a lo que había sucedido en el hemisferio norte de este virus, no generaba en especial una situación de alarma o de alerta, ¿verdad? Por la no virulencia. Por la no virulencia, ¿verdad? Claro. Sí, lo que sucedió, cosa que de alguna manera me parece que sin perjuicio de que el invierno pasado fue muy suave. Recordemos que mayo, junio todavía no estábamos totalmente lo contrario a este. Exactamente, así que esta situación de alguna forma genera un ambiente. Nosotros, obviamente, eso motivó una gran demanda, no necesariamente de los grupos de riesgo, sino de la población en general. Bueno, y eso nos obligó a disparar esta nueva compra de vacunas que llegaba hasta fin de semana. Claro, eso ha dejado a algunas personas de los grupos de riesgo sin llegar a vacunarse, aunque antes habrían tenido la oportunidad probablemente. Sí, ahora, Vaso, tenemos problemas ahí, ¿verdad? Tenemos problemas sobre todo porque, en especial en los niños, no hemos logrado, no digo ni de las cátedras de pediatría, ni de la sociedad de pediatría, sino de los pediatras en general,
hemos notado cierta resistencia a la recomendación de la vacuna. ¿Eso por qué es? Porque hay pediatras que dicen, lo dejo al criterio de los padres o prefieren que no se vacunen. Bueno, nosotros hemos conversado muchísimo, ¿verdad? O sea, sobre todo con las cátedras y con la Sociedad de Pediatría. Ellos están fuertemente convencidos de la conveniencia de la vacunación y este es un proceso, bueno, es una batalla que tiene que ver justamente en cómo logramos, en este caso, que los propios profesionales, no solamente los pediatras, sino los médicos en general, salgan a recomendar una vacuna, porque la gripe todos los años, en todas partes del mundo, genera problemas sanitarios importantes, mata personas. A veces ahora estamos hablando de 10 personas fallecidas, mueren 1.200, 1.500 personas por enfermedades respiratorias, de las cuales muchas están vinculadas a la gripe. Eso no hay una conciencia total y por lo tanto hay que estar insistiendo y trabajando muy fuertemente con el rol que tiene el profesional médico en la recomendación. Claro. Ministro, ahora hablábamos del tema del clima, ¿no? Y de que las vacunas este año llegaron un poco más atrasadas. ¿El Ministerio consulta al INUMED? ¿Previó de alguna manera que podía adelantarse el invierno, que el frío iba a llegar? Sobre todo se lo pregunto porque recuerdo que en ese momento estábamos con el problema del dengue. Y que fueron varios los meteorólogos que venían anunciando que el frío se podía adelantar y que eso para el dengue era favorable. Y ustedes eso lo manejaban, lo tenían en cuenta. ¿No les preocupó que el frío pudiera adelantarse y eso pudiera complicar por el otro lado? Sí, naturalmente. Nosotros de alguna forma siempre decimos, en general tenemos un otoño que es un colchón, ¿verdad? Así que nos permite aclimatarnos. Prácticamente en este periodo no sucedió. Eso de alguna manera generó este adelantamiento de los cuadros respiratorios. La respuesta de la población seguramente vinculada a alguna información que también trascendió acerca de que podía ser más complicada, aceleró los puestos de vacunación, la vacunación, y eso, bueno, generó esta brecha. Pero eso recién el 25 de mayo, ¿no? En realidad el frío vino bastante antes. ¿Por qué llegaron atrasadas las vacunas este año? Bueno, yo comentaba, en realidad vieron, digamos, en toda la región. En toda la región pasó lo mismo. En toda la región. Nosotros inclusive fuimos de los primeros países que comenzamos la vacunación en la región gracias al oficio de la APS, ¿verdad? Claro, y ministro, la nueva partida que se encarga ahora, dicen que llega a fines de esta semana. Sí, seguro. ¿Tiene la fecha y después cómo se va a repartir para que mucha gente que no se la dio y está un poco esperando? Seguro que llega este fin de semana y ya en los primeros días de la semana que viene están todos los puestos de vacunación. Nosotros inclusive para ser más eficientes vamos a centralizar la vacuna en aquellos puestos que tienen amplio horario, de tal manera que las personas eviten hacer colas o estar pendiente de la cantidad de números que da un vacunatorio, que ese es un problema también que no parece razonable, de tal manera que tengan una rápida salida y logrando, reitero, que la población, sobre todo aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, las personas mayores. Por ejemplo, el saldo de vacunas que tenemos ahora lo estamos dedicados básicamente a los hogares de ancianos. Estamos vacunando en los hogares. Así que no es que no estemos vacunando, sino que hemos las reservas que estaban pendientes, hemos priorizado aquellos sectores de la población más vulnerable, que reitero son las personas a las cuales queremos llegar con la vacunación. ¿Cuánto es el tiempo que demora la vacuna en hacer efecto? Y entre 1 semana y 10 días. Usted dijo que a nivel mundial y en Uruguay no es obligatoria esta vacunación. ¿Se pensó en la posibilidad de sí hacerlo para los grupos de riesgo? Bueno, es un debate que se imagina, es planetario. Me imagino que hablaron semanalmente. Y no solamente con estas vacunas, hay otras vacunas también, el HPV, por ejemplo, ¿verdad? Que también no es una vacuna obligatoria en nuestro país, en otros países es obligatoria. Sí, permanentemente hay una comisión de vacunas que articula con distintas especialidades, distintas cátedras a nivel del país y analiza justamente la pertinencia o no. Reitero, en ninguna parte del mundo la vacunación antigripal es obligatoria. Ahora cuando lleguen el fin de semana y la semana que viene, ¿cómo se puede hacer para darle prioridad a los grupos de riesgo? Yo recuerdo que en esta semana cuando se generaron las colas, incluso nos llegó a escribir alguna embarazada que decían, ahí creo que hasta un poco de mala educación del que no la dejó pasar, ¿no? Pero terminaban haciendo fila niños, embarazadas, adultos mayores, que con estos fríos, en esas colas corren el riesgo de enfermarse, claro, ¿no? Paradójicamente. Claro. Bueno, justamente el poder concentrar en aquellos puestos de vacunación que tienen más capacidad y más potencia nos va a permitir justamente priorizar esos sectores. De cualquier manera, estamos hablando de una vacuna recomendada, no obligatoria y fundamentalmente insistiendo en aquellas poblaciones más vulnerables. Los trabajadores de la salud, por ejemplo, en este periodo
una participación más efectiva. Estamos próximos al 60% del personal de salud que está vacunado. Ha sido una respuesta muy eficiente, hemos trabajado mucho con los directores técnicos, pero bueno, aquello que tiene que ver con la respuesta individual y la participación de los médicos en la colaboración, dependemos de otras variables que no las controlamos todas, ¿verdad? Sí, bueno, pero igual llama la atención, ¿no? Digo, como padre si va a una consulta y el pediatra lo pone en duda el tema de la vacuna. Sí, sí, nos llama la atención y por eso que estamos trabajando todos los años. ¿Pero por qué sería que no lo recomiendan? Mire, tanto la doctora Lustenberg como el doctor Kian, que son pediatras y que integran el equipo, están especialmente preocupados y motivados por el tema. Bien, hablábamos ayer, dio la información de 10 fallecidos por esta gripe. ¿Hay más pacientes internados graves? Sí, sí. ¿Puede haber más muertes? En realidad, por eso digo, nosotros todos los años tenemos un umbral que va entre 1.500 y 2.000 personas que fallecen. Exacto. Y esas personas que fallecen, pero muchas de ellas... por temas respiratorios, no siempre por la gripe. Exactamente, son por cuadros respiratorios, pero buena parte de ellos son cuadros virales que se sobreagregan a otros fenómenos que tienen que ver con personas que tienen vulnerabilidades, otras enfermedades, y que están más débiles. Ayer aclaró que no había desborde asistencial. Exactamente. Hace unas semanas estuvo el diputado Martín Lema, que ayer estuvo además en la comisión compareciendo a pedido de él, y hablaba de una recorrida nocturna que hizo sin avisar, y dijo que él vio un colapso en muchas emergencias. No, nosotros tenemos en el país unas 731 camas de CTI de adultos y unas 280 camas de CTI pediátrico. Los sistemas de salud en el mundo y en nuestro país han adquirido esa capacidad de flexibilizar y hacen que a veces muchas camas que se llaman de cuidados intermedios, ¿verdad?, se transforman en intensivos justamente por equipamiento que hoy es portátil, que permite arrimarlo a esa cama y de alguna forma permite esa capacidad de ir absorbiendo la alta demanda asistencial. Nuestro sistema en ese sentido funciona bien. ¿Eso en cuanto a camas, en cuanto a funcionarios? No, es decir, en realidad obviamente estamos en una situación de tensión, ¿verdad? Es decir, de alguna manera estamos trabajando, reitero, con un régimen similar al de julio de todos los años, por lo tanto estamos trabajando intensamente y por eso periódicamente nos reunimos con todas las direcciones técnicas para intercambiar opiniones, para sobre todo en este modelo de Sistema Nacional Integrado ver cómo de repente si hay una institución que tiene ciertas debilidades, hay otra que de alguna forma puede absorber esa demanda y poder hacer los acuerdos y convenios. Vaso, hace un ratito habló de los adultos mayores, habló del episodio, nos referimos al episodio del incendio que hubo en residencial. A partir del incendio, ¿se puso más énfasis en los controles? ¿Se está inspeccionando de otra manera? Bueno, acá es importante hacer un comentario. Es decir, nosotros tenemos, yo creo como sociedad, un problema muy importante con el tema del adulto mayor y sobre todo con aquel adulto mayor en el cual la familia no lo puede continentar. Yo creo que todos, de alguna manera, en algún momento hemos tenido conocimiento personal, familiar o de algún amigo que ha tenido que tomar alguna decisión. Yo creo que cuando se toma esa decisión no es para desentenderse de la misma. Yo creo que de alguna forma, más allá que hagamos inspecciones y que las vamos a seguir haciendo y que las vamos a seguir estimulando en todo el país, las inspecciones son fotografías, son instantáneas, ¿verdad? Es decir, entre un episodio de inspección y otro episodio de inspección, la realidad siempre es muy rica. Sí, y más que una inspección debe haber una investigación de cómo es el procedimiento en determinados... Los procesos, ¿verdad? Los procesos en los cuales de alguna forma tiene que ver... Hay aspectos de hotelería, hay aspectos de accesibilidad, pero también hay aspectos de trato, de cuidados. Sí, claro, y eso solo es la familia la que puede ser. Ahora, porque la realidad indica que la mayoría de los hogares funcionan sin habilitación. Exactamente. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no se puede resolver? Porque tampoco es que se lo puede cerrar de un día para el otro, ¿no? Ese es el asunto. Exactamente. Ahí tenemos una atención en el cual lo que se ha establecido es un criterio, yo diría, de gestión de riesgos, en los cuales de alguna forma estamos en cada una de esas casas de salud que hoy por hoy no están en condiciones de ser habilitadas por un conjunto de circunstancias, iniciando un proceso de mejora que de alguna forma nos asegure que los aspectos sustantivos que tienen que ver con la atención desde el punto de vista sanitario, con los cuidados básicos, con la alimentación, con la medicación, están conservados y aquellos otros aspectos que tienen que ver con los aspectos más estructurales, edilicios, ¿no? La habilitación de bombero, por ejemplo. Bueno, hay un proceso de mejora que nos dé cuenta de que de alguna manera eso se va avanzando. Y se van a poner plazos porque una de las cosas que se habla en este caso en particular es de que ya había habido una inspección, que se habían cumplido plazos y que en realidad
no se había avanzado ni siquiera en la habilitación de bomberos. Bueno, yo diría, en este episodio en particular, hubieron en este año 2 inspecciones en ese local. Ajá. Por eso se estaba inspeccionando, se estaba al tanto de la situación, pero no cambiaba la Ustedes situación. incluso habrán visto que familiares de personas hicieron referencia que identificaban que había un buen trato. No se trataba, digamos, de situaciones límite. Sí. Lo que hay que ser muy consciente que muchas de estas estructuras son, de alguna manera, tienen cierta precariedad y por lo tanto eso implica inversiones y se precisa costos y por lo tanto hay que viabilizar eso a los efectos de que ese proceso pueda ir mejorando aquellos aspectos aún deficitarios. Bien, y en cuanto al personal, porque otra de las cosas que hablábamos es que muchas veces no tienen enfermeros ni nadie a cargo y son los que administran inyecciones, remedios. Bueno, justamente ustedes saben que el Ministerio de Desarrollo Social, que comparte con el Ministerio parte de las responsabilidades de lo que es el control y supervisión de estas instalaciones, ha iniciado a través del INEFOP, digamos, una capacitación a todo ese personal, que es muy importante porque muchas veces ese personal no necesariamente viene del sector salud, es un cuidador, pero que hay que incorporarle ciertas destrezas, ¿no? Más allá de su experiencia práctica y de sus antecedentes, a los efectos de que ese trabajo, ese cuidado, ese trato humano, ¿verdad? Es decir, que es tan importante en estas situaciones, ¿verdad? Me parece que hay que rescatar quien trabaja con este tipo de personas, muchas veces con muchas vulnerabilidades, a veces que no son autoválidos, ¿no? Requieren mucho apoyo de cuidados. Claro. En todo el mundo se habla más ahora que atender a la salud es atender a los cuidados, ¿verdad? Y por eso es tan importante el rol del cuidador, así como es tan importante el rol del equipo de salud en verificar de que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Ministro, hablaba hace un rato de la complejidad que implica el tema de los medicamentos, de las vacunas, etcétera. Hay un remitido de prensa hoy en los diarios que habla de una noticia importante para Uruguay, que es que el laboratorio Roemers adquirió el laboratorio Spefar. ¿Cómo evalúa eso el Ministerio? ¿Es perjudicial que haya menos laboratorios en el mercado? ¿Les parece bien? ¿Lo siguen? ¿Van a estar atentos? Mire, nosotros hace 9 años que comenzamos una reforma sanitaria. Las reformas sanitarias son de las cosas más complicadas en el mundo, ¿verdad? Preguntarle a Obama, ¿no? La mayoría han fracasado con total éxito. Obviamente, previo a la reforma, no había un formulario terapéutico de medicamentos, había un vademecum para los públicos, para los privados, no había una lista de prestaciones obligatorias que todos los prestadores tuvieran que garantizarla a sus usuarios. Todo es perfectible, pero hoy tenemos claramente identificado qué es lo que tiene que hacer cada quien. Y eso es un avance sustantivo. En materia de medicamentos tenemos una política de medicamentos muy amplia. El formulario terapéutico de medicamentos tiene más de 600 principios activos, cuando la propia OMS recomienda algo más de 300. Es decir, tenemos una política, yo diría, de medicamentos muy importante, incluso los medicamentos de alto costo. Prácticamente todos los medicamentos que curan se financian a través del Fondo Nacional de Recursos sin copagos para toda la población del país, independientemente de cuál sea el prestador. Eso yo diría, es un plus que tiene nuestro país, que es un diferencial con buena parte de los países del mundo. Y bueno, después, yo no les voy a hablar de lo que es las industrias farmacéuticas, la capacidad, la fortaleza, ¿verdad? El peso que tiene en todas las sociedades y de alguna manera el gran problema del costo del medicamento. Por eso le preguntaba cómo ven este movimiento entre actores del mercado, en definitiva, de esa industria. Mire, nosotros acabamos de estar muy pendientes de llamados de oncólogos de Estados Unidos, de oncólogos de Francia, de médicos y del propio gobierno de España para que la industria del medicamento baje los costos del medicamento. Para darles un ejemplo, nosotros comenzamos, por ejemplo, en la negociación... Que oncólogos de Europa están pidiendo que se baje el precio de los medicamentos. Nosotros iniciamos justamente la negociación para la adquisición de medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C. El punto de partida fue que cada tratamiento tenía un costo de $80.000. Con la negociación con UNASUR, el costo bajó a $8.000. Ah, poco. Tenían un margen de ganancia de los laboratorios. Entonces digo, ¿cuál es el costo del medicamento? Nosotros me parece que hay que hacer un esfuerzo de transparencia de todos. El Ministerio tiene que ser transparente, pero todo el mundo tiene que ser transparente. Tiene que haber claramente identificado conflictos de intereses. Que los médicos no viajen invitados por laboratorio, por ejemplo. Tiene que haber claramente identificado conflictos de intereses. Acá de alguna forma me parece que la transparencia es muy importante y el sector salud que
vamos a ser claros, nuestro país tiene 4.500 millones de dólares dedicados al sector salud, 9.2% del PBI, tiene que mejorar la calidad del gasto y eso implica por más transparencia, de alguna forma haciendo más énfasis en la profesionalización de la gestión. Y ahora, bueno, pasamos de la gripe para después en un par de meses ya volver de vuelta a la ESA Egipti maldito, ¿no? Seguimos trabajando, en este pleno invierno seguimos trabajando con el Aedes. ¿Pensaron que podría haber sido peor? Bueno, en realidad uno siempre tiene que estar preparado para un escenario más complicado, ¿verdad? Sí, yo creo que es una postura razonable de no minimizar absolutamente nada. Lo tuvieron, porque con las inundaciones en el norte, además. Sí. En realidad tuvimos un escenario muy complejo y lo pudimos resolver, yo diría, razonablemente bien. Y estamos con las lecciones aprendidas preparándonos para la próxima primavera. ¿Tienen miedo que la población pueda subestimar el asunto después de lo que pasó? Bueno, tanto tiempo esperando la llegada del dengue que no teníamos hace 6 años. Llegó, no murió nadie, hubo algunos casos, pero nada más, y que para el verano que viene nos hayamos olvidado. Y bueno, yo creo que ese es un problema, es la condición humana. En realidad nosotros tenemos en general dificultades en poner en la agenda sanitaria aquellos problemas más sustantivos, ¿no? Es decir, cuando hablamos del tabaquismo, de las 6.000 personas que mueren por causa de tabaquismo, de la siniestralidad, de la gente que se mueve, y de repente estamos hablando y haciendo mucho más énfasis en números mucho menores, de episodios muy concretos, muy agudos. Ahí tenemos un problema de cómo transmitir, y por eso es tan importante los medios de comunicación, en cuáles son aquellas cosas que son sustantivas. Nosotros tenemos una carga de enfermedades crónicas no transmisibles que tienen que ver cómo nos alimentamos, cómo hacemos actividad física, cómo dejamos de fumar o de tomar alcohol en forma excesiva. Eso, incorporarlo en lo que es la discusión y el debate público es sumamente complicado. No tiene el lobby de repente de una enfermedad infecciosa, ¿no? Claro. Que moviliza, que genera que todos los medios estén atrás de ellos. La cotidianidad es el gran desafío de la salud preventiva. Muy bien. Ministro Jorge Basso, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un gusto. Que pase bien. Gracias. Vamos ahora a hablar de fútbol y recuerdan hacer las declaraciones.